Filipenses 3:7. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A lo largo de toda la historia bíblica encontramos algunos ejemplos donde Dios siempre ha mostrado los hermosos propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, de hecho la palabra Edén significa delicia. Dios nunca nos va a dar algo que vaya a dañar nuestra vida, sino que pueda traer satisfacción, plenitud a nuestro corazón. Y Dios desafió a Adán diciéndole que labrara la tierra y la sojuzgara. O sea, que él la conquistara, la hiciera producir. Dios siempre tiene desafíos. Vemos el desafío que le hizo Dios también a Abraham. Lo lleva a un lugar alto, a unos montes, y le dijo: mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En ese momento, Abraham viendo para todos lados, creyendo a la promesa de Dios, y efectivamente Abraham creyó y tomó esa tierra para herencia para la nación de Israel. Vemos también cuando ya han cruzado el río Jordán y Dios le dice a Josué que conquiste la tierra, y empezaron a conquistar la tierra, pero llega un momento cuando llegaron a una especie de conformismo, cruzan los brazos diciendo: bueno, ya es suficiente, tenemos suficiente, aunque el proyecto de Dios era mucho más grande que la tierra que habían conquistado, así que todavía faltaba mucha tierra que conquistar. Y a lo largo del Nuevo Testamento, de igual manera, vemos también ejemplos donde el Señor quiere que nosotros podamos lograr el propósito de Dios para con nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, se encontraba en una situación que podría tener el poder para quitarle esa fe y esa esperanza del propósito de Dios para con su vida. Estaba en prisión, ya tenía prácticamente 2 años de estar preso. Escribe esta epístola. Sin embargo, aún estando en esa condición, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea la prisión en la cual usted se encuentra, es decir, una dificultad, un problema personal, sea de carácter espiritual, de carácter moral, de carácter económico, en el área de la salud o en cualquier otra situación. Lo importante es que no perdamos la esperanza, es decir, en ese propósito, aquello que Dios nos ha revelado, por lo cual tengo que luchar. Por eso tengo que entender que no hay nada más motivador, no hay nada más grande que la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para inspirarnos, a pesar que estemos en una condición en la cual pueda robar nuestra esperanza y nuestro gozo, pero se puede lograr. Y efectivamente, Pablo salió de la cárcel. Cuando él escribe esta epístola, estaba en la cárcel, pero luego salió y llega a decir, unos años más adelante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, he cumplido con el propósito de Dios para con mi vida. Mi pregunta para usted y para mí es esta: ¿estoy yo seguro que estoy en el propósito de Dios? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué hacemos cualquier cosa? La pregunta es: ¿tenemos nosotros una meta fija? ¿Un propósito por el cual estudiar? ¿Por qué algunos jóvenes se quieren casar? ¿Por qué otros quieren
seguir estudiando, sacar una maestría, un doctorado, etcétera. Solo es por ganar más dinero, por tener más popularidad, tener mejor salud. Algunos van a los gimnasios, no estoy en contra de ellos. Sería bueno ir en estos días porque hay demasiado triglicérido y colesterol que hemos comido, ¿no? Entonces, el punto es que todo debe tener un propósito. Si no tengo ese propósito, entonces no voy a poder lograr lo que Dios tiene para mi vida. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: lleguemos a la meta que Dios ha establecido para nuestra vida. Una cosa es la meta que yo tengo, el propósito de mi vida, y otra cosa es la meta o el propósito de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que Abraham tenía una disyuntiva? Porque él tenía una meta, un propósito con Ismael. Y le dice: Señor, te pido que bendigas a Ismael. Y Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. El plan A de Dios se llamaba Isaac, no Ismael. Yo no sé cuántos están diciendo: Señor, bendice mis planes, bendice mis proyectos. Pero Dios les va a decir: hijo, yo tengo un plan mucho mejor para ti. Y no es para frustrarte. Es como un Edén, es como una delicia, es como una tierra que fluye leche y miel. Jesús lo dijo de esta manera: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, cuando nosotros entendemos que el plan de Dios es mejor que el nuestro, entonces eso es lo que debe de entusiasmarme en cuanto a seguir adelante. Pero para poder llegar a esa meta del propósito de Dios para nuestra vida, es importante algunos pasos que vemos aquí en este capítulo 3. En primer lugar, gozarse en el Señor. Versículo 1 de este mismo capítulo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es el primer paso. Normalmente, como seres humanos, siempre estamos pensando en alegrarnos y en gozarnos en las cosas que se ven, en las cosas temporales. Creemos que lo físico es lo que más satisfacción puede traer. Y tenemos duda que aquello que no se ve, en este caso Dios, que no se ve, pensamos que Él no puede llenar mi corazón de alegría, de gozo, de paz, cuando es totalmente lo contrario. Entonces, cuando dice aquí, gozaos en el Señor, yo sé que hay muchos motivos para alegrarnos en la vida. Los éxitos que normalmente se dan en la escuela, el colegio, en el deporte, en el canto, en literatura, en las ciencias, bueno, tantas cosas, en la misma familia. Sin embargo, todas estas motivaciones, aunque son muy buenas, no tienen el poder para darnos la suficiente energía espiritual para seguir adelante. Por eso la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David, siendo rey, llegando al tope del éxito que cualquier ser humano anhela llegar, él dijo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, oiga esto, nada deseo en la tierra. O sea que él había entendido que la mayor satisfacción es Dios. Es una satisfacción de carácter espiritual. Siendo el hombre más poderoso, porque en ese entonces Israel era la primer potencia mundial, no había otra potencia más que Israel. El oro, la plata, todo lo que tenían era inmenso, la economía es totalmente estable, victoria por todos lados. Sin embargo, David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque él había entendido que lo que traía verdadera satisfacción es Dios. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿en qué me estoy deleitando ahora? ¿Cuál es el motivo de mi inspiración para alegrarme? Algunos piensan que un par de tragos le va a traer un poco de alegría, unos cuantos cigarros, unos habanos, lo que le va a traer es más tos y probablemente más adelante un problema, un efisema pulmonar. O va a terminar en un accidente automovilístico y sencillamente frustración. Usted sabe que esas cosas no traen ninguna alegría. Entonces es una ficción. Es una utopía la que muchos están viviendo. Por eso, si quiero terminar la meta o llegar a la meta, necesito entonces gozarme en el Señor. La Biblia dice: gozaos en Él. ¿Cómo lo hago? Bueno, meditando en su palabra, dejando que Dios me ministre. Habrá momentos cuando la palabra de Dios me va a llenar de gozo y de esperanza. Y en el momento eso me va a impulsar a la oración. Estando en la oración, la presencia del Espíritu Santo trae gozo. Es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo.
es gozo. La Biblia dice, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Si necesito suficiente motivación para terminar mi meta, necesito entonces gozo, pero gozo que viene de Dios. No es el gozo que depende de la circunstancia, sino que es un gozo sobrenatural para que podamos terminar nuestra carrera. Así que el primer paso es gozarse en el Señor. Por tal razón, tengo que renunciar a poner mi fe en aquello que he puesto siempre mi fe para traer alegría o gozo a mi alma. Segundo paso, no cambiar el medio que me llevó a la salvación. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En síntesis, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? No dejar que nadie introduzca una falsa doctrina en la cual me prive de lo que me llevó a la salvación en Cristo Jesús. Esto es importante. Recuerdo haber visto una película de las Olimpiadas modernas. Estoy hablando entonces allá por el año 1898 aproximadamente. Pocos llegaron a formar parte de este equipo en las Olimpiadas. En ese entonces fue en Atenas. Fueron las primeras Olimpiadas modernas. Interesante que me llamó la atención que el último día de competencia, y por supuesto estaban algunos representantes de Europa, Estados Unidos y otros más en la maratón. Entonces, y también estaba el corredor griego. Entonces, en el camino, a uno y otro lado, habían personas que estaban dando agua, estaban dando vino. Entonces, todos los extranjeros empezaron a ver que había vino. Tomaban un poquito aquí y seguían corriendo. El corredor griego no tomó vino, solo tomó agua. Entonces, porque él sabía que tarde o temprano iban a terminar borrachos, y así fue. Así cuenta la historia, que todos los demás competidores no llegaron a la meta porque quedaron postrados en el camino por no haberse limitado en algunas cosas que ellos necesitaban poner disciplina. Hermanos, usted y yo vamos a encontrar en el camino del Evangelio muchas ofertas doctrinales, donde van a tratar de que pueda yo cambiar mi manera de haber encontrado la salvación en Cristo. ¿Y cuál ha sido esa manera? La que está revelada en la Biblia. La fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sencillo, así es. Lo que Cristo hizo por mí, eso es lo que me salva, me perdona y me lleva a la vida eterna. Pero en el camino habrá otras ofertas doctrinales. Y hay una de las ofertas doctrinales que estaba aquí, la que está hablando aquí el apóstol, está hablando de lo judaizante, es decir, de aquel grupo de personas que querían hacer que la iglesia de Cristo, las que ya estaban en Cristo, que son salvos, ellos abandonaran en parte a Cristo, pero que también buscaran la forma de justificarse por medio de las obras de la ley. Entonces a eso Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Por eso dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque está hablando yo debo de cuidarme de eso. Algunas personas se cuidan y está bien de otros, digamos, de otro tipo de pecado, pero uno de los más sutiles y más peligrosos que puede haber es que alguien le diga a usted, mira, ahora la forma de obtener la bendición de parte de Dios, y eso es lo que está sucediendo a lo largo de todo el continente y en muchas partes de la tierra, y especialmente en África. En África, hermanos, ha llegado esta ola de falsa doctrina acerca de la doctrina de la prosperidad, donde básicamente, dejando a un lado la parte, digamos, financiera, que por supuesto está muy mal, están desviando la fe del pueblo para que confíe en lo que ellos pueden dar y no lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la doctrina de la prosperidad, ¿qué es lo que dice? Siembra,
Da esto y Dios te va a dar esto. O sea, haz pacto con Dios. ¿Acaso no fue suficiente el pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Cuando Jesús toma la copa y toma el pan, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, nosotros no necesitamos hacer un pacto con Dios. Ya Él lo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hay personas que creen que por lo que dan van a recibir, no es cierto. Eso es como decirle a Cristo, Señor, ¿sabes qué? Tú no fuiste capaz de hacer la obra completa, yo te voy a ayudar. Tú pones un 50% y yo pongo el 50% de obra. 50 tú y 50 yo. Entonces eso implica salvación. Eso significa que las puertas del cielo se me han abierto. Eso se llama caer de la gracia. Sí lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Los que por la ley, dice, os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí. Entonces, eso es peligroso, porque significa que yo estoy renunciando a la fe en la obra de Cristo por mis propias obras. La Biblia dice, guárdame de las obras de mis manos. Cuidado, porque siempre andamos pensando, ¿qué puedo hacer yo para merecer las bondades de Dios? No, usted y yo no merecemos nada, pero Cristo lo hizo todo y Él nos hizo merecedores por pura gracia, de todas las bendiciones por parte de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque el diablo es muy sutil y parece evangelio, pero no es. Por eso, no cambiar el medio que nos llevó a la salvación. Es el segundo punto, hermanos, o segundo paso que debemos de tomar muy en cuenta para poder terminar. Porque si el diablo nos roba la fe, o nos cambia la fe, o hace una ensalada y que nosotros creamos esto, nos vamos a privar de las bondades de Dios. Y no voy a tener la asistencia de Dios, porque voy a terminar postrado en el camino y no terminaré mi carrera. Tercer paso importante para llegar a cumplir o a disfrutar de la meta que Dios ha establecido para nuestra vida, es establecer el propósito de Dios como meta de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿sabe usted cuál es la meta que Dios ha puesto para usted y para mí? Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Oiga, Dios llama a Pablo con un propósito. No lo llamó sin propósito, al contrario, lo llamó con un propósito, lo salvó. Y Pablo sabía que ese llamamiento, ese rescate, esa redención que Dios hizo en él, tenía un propósito. Entonces él dice, para ver si logro asir, o sea, alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido llamados a Cristo Jesús, hemos sido salvos, la mayoría. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces Dios nos ha llamado? ¿Qué propósito hay detrás de todo esto? ¿Sabes que la Biblia dice también en uno de los salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí? Lo importante es, aunque no sepamos detalles del propósito, es aceptar el propósito de Dios. Es como un regalo. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando van a regalar algo, le empieza a anunciar al que recibe el regalo lo que hay adentro? Sí, ¿verdad? Hay algunos que no se aguantan, dicen, mira, todo este regalo, pero te digo qué es lo que hay ahí. No, por favor, es un regalo. Entonces, lo mismo, el propósito de Dios es un regalo. Entonces, hay cosas, hermanos, hay ciertos detalles. Sabemos que es algo hermoso, o es la voluntad de Dios, así es. Dice la Biblia, es agradable y perfecta. La Biblia dice sobre ese propósito, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando oímos esto de la palabra, entiendo que lo que Dios desea es lo mejor. Entonces, con los ojos cerrados, sin temor alguno, tengo que decir, cumple tus propósitos en mi vida. El apóstol Pablo, en el momento de la conversión, fíjense bien, el momento de la conversión, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, se te dirá lo que has de hacer. Es importante. Jesús le dijo a Marta, una cosa te es necesaria hacer, no dos. Y esta ha buscado la mejor parte. María encontró el propósito, Marta no lo había encontrado. Marta pensaba que el propósito de su vida es hacer buenos pasteles, aunque son buenos, ¿no?
un buen pavo con salsa criolla. ¿Ah? Sienten ánimo para ir más tarde a imponerle manos al pavo. En fin, sí, no digamos que estuvo mal, pero no era el propósito la cocina. El propósito era otro. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo teniendo temor, teniendo miedo de aceptar el plan de Dios? Hay algunos que por no, es decir, porque ellos quieren tener primero la descripción en detalle del propósito de Dios y después le van a decir, está bien, acepto. Eso se llama incredulidad al amor de Dios. No dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, ¿cuánto más no os dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide pescado, no le vamos a dar una serpiente. Entonces, si Dios es Dios, nunca nos va a dar algo que nos va a dañar. Entonces, lo que tengo que hacer es, Señor, gracias porque me has salvado. Ahora, Señor, cúmplase tu propósito en mi vida. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso? Cúmplase tu plan, tu propósito en mi vida. Por favor, en el nombre de Cristo, no crucemos el próximo año sin el propósito de Dios. ¿Para qué voy a seguir haciendo lo que yo quiero? No, voy a hacer lo que Dios quiere, porque esa es una aventura. Eso significa entrar en lo que el Señor dijo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, es decir, el plan que tengo acerca de vosotros, eso es pensamiento de paz y de bien y no de mal. Entonces, con los ojos cerrados, como Dios es amor, tengo que creerle a su amor y decirle, Señor, acepto tu voluntad. Aunque no conozca los detalles, como dice también en la epístola a los Efesios, las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga esto. O sea que Dios hizo una descripción del propósito individual y de las actividades y funciones de cada uno. Y Dios dice, hijo, voy a poner mi nombre, ponga el suyo, Lisandro Bojorquez. Ok, ahí saca el Señor la ficha. Muy bien, Dios lo hizo antes que crear el mundo, ¿no? El propósito. Aquí está. Ahora, según el propósito de Dios, se tenía que cumplir este y todos los demás detalles a lo largo de la vida. Él va a vivir tantos años, no los quiero saber. Es que es una aventura. Entonces, ahí está todo. Entonces decirle, Señor, acepto lo que tú dices, las cosas que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellos. Eso quiero, Señor. No quiero otra cosa. Entonces se convierte en una aventura. ¿Por qué? Porque entonces esos detalles del plan se van a empezar a ver en el caminar. Vamos a empezar a ver aquí, por acá. Dios nos va a empezar a mover y detalles interesantes. Yo pudiera contarles algunos, pero no es el propósito. Ahora contarles un poco de testimonio, pero cómo Dios, hermano, va moviendo las piezas una y otra aquí, otra allá. Y hay momentos que parece que las cosas no se están cumpliendo como deberían de ser, pero Dios va a cumplir su propósito. Entonces, si nosotros, hermanos, aceptamos, hermanos, con los ojos cerrados el propósito de Dios, como dice Pablo, aquí, que él quería que se cumpliera el propósito por el cual había sido, dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, ahora, vea esto. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿De cuántos años tenía? 2 años. Estaba inspirado. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Cuando no se tiene propósitos en la vida, momentos como este, una cárcel, es motivo de desánimo, motivo de depresión, motivo de derrota. Pero en la vida del apóstol Pablo, él sabía que Dios iba a cumplir su propósito. Aunque estuviera en la cárcel, él sabía que Dios iba a terminar lo que él había planificado. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar la planificación de Dios sobre usted? Hermanos, si nosotros aceptamos esto, nos va a llenar de mucha esperanza, pero hoy en día hay creyentes sin metas. ¿Qué pasa? Creyentes sin propósito. No tienen el propósito. Estamos hablando de cristianos.
pero no quieren el propósito de Dios. Entonces son vulnerables. Además de eso, son de poca resistencia y tienen poca fuerza. Entonces son víctimas de muchas cosas porque no han aceptado ese propósito. Pero también hay creyentes con metas secundarias. ¿Cuál podría ser? La familia, los estudios, el trabajo, la salud, la sociedad, la política, el ministerio, el deporte, la música, cualquier otra cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Son metas secundarias y no la primaria. Además, hermanos, no son suficientemente fuertes o de inspiración para sostenernos en nuestra vida, porque son movibles. Tarde o temprano, la salud se puede perder, el trabajo se puede perder. Entonces, si ya no tengo trabajo, me deprimo. Si hay un problema en la salud, igual. Si hay un problema ministerial, entonces no tendré la capacidad de salir adelante, porque estoy poniendo mis metas en propósitos secundarios y no es el primario. Aunque estos son instrumentos para lograr y que deben de funcionar para cumplir el propósito primario, pero si yo pongo mi esperanza, por ejemplo, si una jovencita dice, yo quiero ser feliz, o un joven, quiero ser feliz, me voy a casar, sí que voy a ser feliz. Es más, algunos están encantados que no necesita ir al cielo porque le dicen, la gloria eres tú. ¿Se acuerdan, no? Entonces, porque piensan que la gloria, la felicidad va a ser un hombre o una mujer, pero no es cierto. La felicidad está en el cumplir el propósito de Dios. Entonces, el propósito primario, como dice aquí Pablo, dice, es sencillamente el propósito por el cual fuimos asidos por Cristo, es el amor a Cristo. Hermano, por eso Pablo llegó a decir, hermano, como, su principio filosófico fue este: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para mí el vivir, en otras palabras, es Cristo, amar a Cristo, cumplir el propósito de Cristo. Para mí todo es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte este hombre en un león, un apóstol poderoso. ¿Por qué? Porque tenía un propósito por el cual seguir adelante. Y las pruebas que vinieron sobre la vida de él fueron enormes. Vemos que fue flagelado en varias oportunidades con varas. Sufrió 2 veces naufragio. Mucha gente, hermano, llena de hipocresía y de maldad, como él lo dice, en peligro de ladrones muchas veces, de los de mi propia nación, entre los gentiles, entre falsos hermanos, encarcelado, flagelado. Bueno, una vez en Listra lo apedrearon y Pablo pensaban que estaba muerto y los sacaron arrastrados fuera de la ciudad. Sin embargo, no privó estas situaciones del propósito de su vida. Al día siguiente, Pablo estaba predicando en Berea. Si este hombre no hubiese tenido un propósito, si hubiera desanimado y hubiese dicho, Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué no me cuidaste? Mira, me tiraron piedras, me desmayé. Estoy seguro que Pablo estaba sangrando, raspado, con mucho dolor. Pero como tenía un propósito, al día siguiente, piense cómo se subió al púlpito y predicando el evangelio. Muchos de ustedes han sido golpeados y no se pueden levantar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el propósito de Dios. Así que, en tercer lugar, es establecer el propósito de Dios en mi vida. Cuarto, olvidar el pasado. Versículo 13, la primera parte dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás podemos verlo en 2 perspectivas, el pasado negativo y el pasado positivo. En cuanto al pasado negativo, pueden haber recuerdos dolorosos, fracasos, oportunidades perdidas, heridas que se han recibido, resentimientos, sufrimientos, temores, sinsabores, etcétera, etcétera. Pablo vivió todo esto, pero él puso un punto y aparte a su historia, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque si estoy dependiendo de los sufrimientos, entonces no voy a poder seguir adelante. Hay que
hacer un corte de caja. Hasta aquí llega esto. Señor, yo perdono. Señor, gracias porque dice tu palabra que todas las cosas ayudan para bien. Señor, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Señor, y aquellas cosas que, por ejemplo, Pablo quiso predicar en Bitinia y el Espíritu Santo lo dirigió para otro lado. Hubieron momentos delicados en la vida del apóstol Pablo que él quiso hacer algo y no podía. Es más, él expresa, dice, y el diablo me lo estorbó una y otra vez. Sí, el diablo estorba. Pero le voy a decir una cosa, pero el propósito de Dios se va a cumplir, aunque el diablo estorbe, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido? No soy una computadora para borrar, pero sí, a través del perdón, a través de aceptar la soberanía de Dios. Oiga esto, no solamente perdonando, sino también aceptando la soberanía. Vemos el caso de José. Ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos. Estos llegaron a Egipto para poder conservar la vida de ellos y de su familia. Entonces, cuando José se dio a conocer, José interpretó todo su sufrimiento, oiga esto, a la luz de la omnisciencia o soberanía de Dios. ¿Cómo? Les dijo, no os pese el haberme vendido a Egipto. No fuisteis vosotros, sino que Dios me envió, oiga esto, Dios me envió para preservaros vida y posteridad. O sea que Dios utilizó la envidia de sus hermanos, el intento de homicidio. Vemos que Dios utilizó la venta que hicieron de sus hermanos, de su hermano José, lo vendieron como esclavo, estando en la casa de Potifar por una calumnia, fue a la cárcel. Dios utilizó eso. Y luego la ingratitud de los que estaban ahí como presos, que no agradecieron a José para abogar por su inocencia y se les olvidó. Pero después de un tiempo, este hombre sale de la cárcel. Entonces él interpreta todo a la luz de ¿qué cosa? A la luz de la soberanía de Dios. No os pese el haberme vendido. Quiero que se haga esta pregunta. ¿Usted está analizando su historia a la luz de su razonamiento? No lo haga. Hágalo a la luz de la soberanía de Dios. ¿Por qué algunas cosas ocurrieron? ¿Por qué otras cosas no ocurrieron? Entonces él dice, no os pese el haberme vendido, porque Dios me envió. ¿Cómo lo envió? A través del sufrimiento, a través del dolor. Lo llevó donde estaba para preservar la vida de miles y millones de personas, no solo de Egipto, sino de Israel y de las naciones vecinas. ¿Qué significa esto? Cuando interpreto mi pasado a la luz de lo que dice la Biblia, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si interpreto a la luz de la soberanía de Dios, ¿qué me va a ayudar a hacer esto? A olvidar. Pero algunos no pueden cortar con su pasado porque están interpretando a la luz de su amargura, a la luz de sus emociones, a la luz de la lógica, a la luz de la justicia humana. No, tenemos que ir a una instancia superior, a la luz de la soberanía de Dios, porque sé que Dios cambiará nuestro lamento en baile. Entonces, cuando interpretamos de esa manera, entonces me va a ayudar a ¿qué cosa? A olvidar mi pasado. Probablemente algunos de ustedes o los que me escuchan han tenido momentos dolorosos a nivel del matrimonio, a nivel de la salud o de otras situaciones. Pero quiero decirle, interprete eso a la luz de lo que Dios está haciendo. Y tengo que olvidar el pasado positivo. Porque cuando Pablo dice olvidando lo que queda atrás, porque en el pasado no solamente hay cosas dolorosas, negativas, sino que hay cosas positivas, hay logros. El problema es que cuando yo no olvido las cosas positivas, en el sentido de que me den a mí una satisfacción de haber logrado algo y que eso me lleve al conformismo, eso es negativo. Me debe de llevar más bien a inspirarme para seguir adelante. Entonces, ese pasado positivo es el que echó a perder la conquista de la mayor parte de tierra en el tiempo de Josué. Josué, tranquilo, ya las tribus se establecieron.
Sí, hay más tierra, pero fíjense bien, la tierra que Dios les había prometido es desde el canal de Suez hasta el río Éufrates. En otras palabras, hasta Irak. Pero ellos se quedaron en una pequeña porción. Eso era lo que Dios les había prometido. Y Josué dijo, no, está bien con esto. Entonces, por no olvidar las conquistas, entonces nos conformamos con lo poco. Hubo un rey llamado Acaz, que él estaba a punto de morir. Entonces Dios le manda al profeta Eliseo y le dice, toma estas flechas y golpea el piso, el suelo. Y entonces este hombre la golpeó 3 veces y se enojó el profeta Eliseo. Le dijo, ¿por qué solamente he golpeado 3 veces? Por esto, Dios solamente te va a dar 3 victorias. Si hubiera golpeado 7 veces, hubieras tenido victoria contra todos tus enemigos. El conformismo nos limita, hermanos. Entonces yo tengo que olvidar el pasado. Por ejemplo, ¿qué cosas lindas usted ha hecho? Que eso no lo amarre para no hacer más en este próximo año, en estos próximos días. Que si usted estudió algo, que no lo limite para decir, no puedo seguir estudiando. Puede estudiar una maestría, una segunda maestría, puede hacer otras cosas, y sobre todo en las cosas de Dios. Ganó almas, pues este año hay que ganar más almas. Está liderando un grupo familiar, bueno, entonces hay que multiplicar ese grupo. Si se establecieron algunas iglesias, pues vamos a abrir más iglesias. Si hizo esto, bueno, que el pasado no me limite, sino que me inspire lo que Dios hizo, pero que no me limite para no seguir adelante. Por tal razón, tengo que olvidar el pasado. En quinto lugar, enfocarnos en lo que tenemos por delante. La segunda parte del versículo 13 dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? En otras palabras, es enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que tengo. En el propósito de Él, yo tengo que hacer varias cosas. Porque hay una tremenda necesidad en esta tierra. Hermanos, usted y yo no estamos aquí para hacer dinero. Aunque el dinero es bueno. El dinero Dios se lo va a entregar para que tenga lo necesario para su familia. Pero no es el propósito final, sino que es un medio que Dios está utilizando para que nosotros podamos darle de comer a las multitudes. Jesús les dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Y es lo que necesitamos entender. Hay una necesidad de hambre de la palabra. Tengo que dar de comer. Tengo que dar la palabra de vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte está a las puertas de cualquier persona. Hermano, Cristo está a las puertas. Necesitamos llevar esperanza al que no tiene esperanza. Por eso, hermano, tenemos que enfocarnos en lo que está por delante. Y lo que está por delante hay tremenda necesidad. Tenemos que darle de comer a las multitudes en este país y fuera de él. Entonces, el trabajo que hace falta, Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame, Señor, a extenderme lo que está adelante, el trabajo. Señor, dime qué quieres que yo haga específicamente, en qué me tengo que enfocar. Para eso tengo que meterme en oración y decirle, Señor, quiero que me digas qué quieres que yo haga. Y cuando usted esté en oración, tome por favor un papel ahí con su Biblia y empiece a escribir lo que el Espíritu Santo le ponga. Y escriba. Cierre la Biblia, deje de escribir y luego siga orando. Y después que siga orando y el Espíritu Santo le ilumina, le trae algo a su mente, sígalo escribiendo. ¿Y qué se va a dar cuenta? Ahí Dios le está dando, ¿qué cosa? Le está entregando los detalles de lo que tiene que hacer. Enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y en sexto lugar, para poder terminar o llegar a la meta que Dios ha establecido para nuestra vida, está en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enfocarnos en la bendición de la gloria de la vida eterna. Por eso dice aquí este versículo, prosigo a la meta. ¿Y cuál es esa meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a nosotros en Cristo. Ese es el supremo llamamiento. Dios nos llamó. ¿Para qué? Para formar parte de su familia, que es la iglesia. En esta tierra, hermanos, estamos de paso. Pero viene lo más grande, es la eternidad. Y claro, tener a Cristo ya en nuestra vida, ya tenemos vida eterna.
Entonces tengo que enfocarme en la bendición de esa gloria, de lo que ha de venir. Porque la meta, prácticamente lo que me está llamando aquí es estar con Cristo. Y Cristo, hermano, nos está esperando. Entonces, yo sé que hay muchas cosas bonitas en esta tierra, pero no se comparan a las cosas que Dios tiene. El sufrimiento que hay aquí en esta tierra va a desaparecer. Quiero decirle que todos aquellos que ya están en Cristo o murieron en Cristo, ellos están mejor que nosotros. Y nos están también esperando. Entonces, vamos a reunirnos, por supuesto, con nuestro Señor, pero con aquellos que ya se nos adelantaron, que murieron en Cristo Jesús. Entonces, y las cosas que, hermano, Dios ha preparado para usted y para mí, dice la Biblia, que no han subido al corazón del hombre. No hay nadie que pueda imaginarse lo que Dios tiene. Por eso debemos nosotros de enfocarnos también en la vida eterna. ¿Qué viene? Lo que viene, lo grande, lo maravilloso. Aquí en la tierra solamente es una sombra. Y claro, hay muchas cosas lindas que Dios hace aquí en la tierra, en nuestra vida. Pero eso solamente es una sombra. Cuando Abraham llega a la tierra prometida, dice la Biblia que empezó a recorrer todo el territorio de lo que Dios le había prometido. Entonces, pero andaba en tiendas de campaña. Él tenía mucho dinero. Era un multimillonario de aquel entonces. Pero él no edificó un edificio. ¿Por qué? Porque aquella tierra que él la estaba viendo, la estaba labrando, esa tierra solamente era un prototipo de la patria celestial. Entonces, dice la Biblia en la epístola a los Hebreos, que saludaba, dice, la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Yo me imagino a Abraham en una noche estrellada, viendo esa maravilla. Señor, gracias, porque lo que me has dado aquí no es nada en comparación de lo que tengo allá, Señor. Señor, gracias. Dice que saludaba, así como, recuerdan ustedes que hubo tiempo cuando, me recuerdo de niño, cuando íbamos al aeropuerto aquí, a Ilopango, entonces, y se podía ver cuando nuestros familiares o llegaban o se iban, y empezamos a saludarnos. Saludar, veniste, había una felicidad, especialmente cuando venían, cuando saludábamos, cuando se iba estábamos llorando, pero cuando venían, y no sé si por la persona o por los regalos que traían, pero la cosa es que igual saludábamos. Entonces, y hay momentos que uno, cuando está así, se siente emocionado. Entonces, ahora, ¿se puede usted imaginar lo que significa saludar la patria celestial? Señor, gracias. Quiero que vea esto, lo que Dios le ha entregado a usted en capacidad, lo que le ha dado en terreno, lo que le ha dado en propiedades, lo que le ha dado en conocimiento. Todo eso es sumamente pequeño. No es ni siquiera un átomo de la grandeza de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, si yo entiendo lo que viene, entonces eso me va a ayudar a qué cosa? En mis cárceles, es decir, en mis pruebas, en mis dificultades, voy a tener la suficiente motivación para poder salir adelante. Hermanos, cumplamos el propósito de Dios. Eso es lo más bello que puede haber. Señor, si algo no cumple el propósito tuyo, no lo quiero. Señor, no quiero absolutamente nada. No quiero que nada estorbe el plan que tienes para mi vida. Hermanos, no permitamos que el diablo, ni el pecado, ni la carne estorbe el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, recuerden, en primer lugar, gozarse en el Señor. Segundo, no cambiar el medio que me llevó a la salvación. Tercero, establecer el propósito de Dios sobre nuestra vida. Cuarto, olvidar el pasado. Quinto, enfocarse en lo que tenemos que hacer. Y sexto, enfocarnos en la bendición de la gloria de la vida eterna. Si esto es así, podemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Cuando él se despedía de los ministros del Evangelio, él claramente les dijo que su propósito era terminar con gozo su carrera. Haber cumplido ese propósito. Y ya en esta epístola, la segunda epístola a Timoteo, cuando dice he peleado la buena batalla, cuando escribe eso lo que registra el libro de los Hechos, sobre ese deseo de que él tenía, ahora lo está disfrutando. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he cumplido el propósito. Eso es
lo que llena el corazón. No lo va a llenar propósitos secundarios, sino el primario. Y para esto se requiere, para toda aquella persona que no ha nacido de nuevo, y le quiero decir esto, podemos venir a la iglesia año tras año, servir aún en la iglesia, pero si no he nacido de nuevo, no puedo entrar en el propósito de Dios, porque no soy parte de la familia de Dios. Soy simpatizante, conozco de Dios un poco, pero no tengo el milagro de la redención, de la salvación. ¿Cómo se logra esto? Reconociendo que soy un pecador y por la fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, recibir por la fe en su sangre el perdón de pecados. En ese momento, entonces, el Espíritu Santo forma a Cristo en mi corazón. Vengo a nacer de nuevo. Y eso me hace entonces partícipe de la familia de Dios. Y como buen padre, Dios tiene un propósito para sus hijos. Entonces, ese propósito se va a cumplir. Y ese propósito está descrito también en el Padre Nuestro. Por eso, estimado amigo o amiga que nos escucha en esta hora, si usted quiere poderle decir a Dios: Señor, reconozco que me he alejado de tus propósitos, de tus planes, te he desechado. Te pido que me perdones por toda mi vida pecaminosa que he traído a lo largo de muchos años. Límpiame con tu sangre. A partir de este momento, Dios hará el milagro, pero también va a cumplir el propósito. Eso significa cerrar un libro y comenzar una vida nueva con el propósito de Dios. Pero para todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo, el diablo, si le ha robado el propósito de Dios porque le creyó a Satanás y se ha convertido en una hija o un hijo pródigo, es el momento de reconciliar. Decir: Señor, perdóname, ahora decido entregarme a ti y cumplir con tu propósito, aunque no sé los detalles, pero es lo mejor para mi vida. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido para gloria de tu nombre que tú bendigas, Señor, a cada uno, especialmente a aquellos que no te conocen. Te pido, mi buen Señor, que tengan la oportunidad de un nuevo nacimiento para que conozcan tu propósito. Toda aquella persona que quiera, ya sea se encuentre en casa, en la oficina, o está en el tráfico, donde sea, y a los que están aquí presentes, si usted ha entendido que el propósito de Dios es salvarlo primero para cumplir su propósito en su vida, ahí donde está, le voy a dirigir en una sencilla pero poderosa oración. Repita conmigo en voz alta, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberme alejado de ti y de tus propósitos para mi vida. He sido un incrédulo y esa incredulidad me ha llevado a una gama de pecados tan grandes y perversos. Te pido perdón, Señor, por haberte ofendido. Ahora entiendo, Señor, que el pecado lo único que ha hecho en mí es dañarme, frustrarme, traer tristeza y dolor. Perdóname, Señor, por mi incredulidad y por todo pecado. Creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre. Por la fe en esa sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para justificarme delante de ti. Tú eres Dios y te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendecimos en tu nombre a toda persona que ha tomado esta decisión. Pero también, Señor, te pido que nos ayudes como iglesia, Señor, a estar en tu propósito. Perdónanos, Señor. Ahí donde está mi hermana, hermano, toda aquella
a aquella persona que me escucha, ahí donde se encuentra, pídale perdón a Dios por haber creído otro propósito y ahora ha sufrido por ello. Pero Dios puede restaurarle y restituirle lo que ha perdido y aún más. Entonces diga conmigo: Padre, perdóname por haberme alejado de tus caminos, por haberle creído al diablo y al pecado, lo cual significa hacerte a ti mentiroso en tu carácter y en tus propósitos para mi vida. Perdóname, porque eso es un insulto. Perdóname, Señor, por haber herido tu corazón al apartarme de tus caminos. Pero vuelvo a ti como el hijo pródigo, arrepentido. Límpiame con tu sangre de todo pecado, Señor. Y a partir de este momento acepto tu propósito como la estrella que va a orientar todo mi caminar. Tu voluntad es lo que quiero en mí. Señor, me consagro a ti, espíritu, alma y cuerpo, para cumplir ese propósito. Ahora, iglesia del Señor, en detalle, pídale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga antes que termine este año y comience el próximo? Señor, esa oración que hizo Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Muy importante. Tú le respondiste: se te dirá lo que has de hacer. Señor, dinos qué quieres que hagamos en detalle. Pon ahora en el corazón de tu iglesia, en el corazón de una señorita, de un caballero, de un anciano, de todo, Señor. Dinos, Señor, qué quieres que hagamos en forma particular, en forma colectiva, como cuerpo de Cristo. Señor, no queremos planificar sin tomar en cuenta tu propósito, porque tu palabra dice: en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. En vano podemos planificar fuera de tus propósitos. Lo único que vamos a encontrar es dolor, frustración, tristeza. Pero este día, Señor, como Jonás, que quiso escaparse de tu propósito por las cosas que había en su corazón, pero regresando a tu propósito, vio tu respaldo. Señor, si hay aquí algún Jonás, hazle entender que es mejor ir en dirección donde tú quieres. Padre mío, te pedimos perdón por toda rebeldía. Límpianos, Señor. Señor, como iglesia queremos entender el quehacer. Ayúdanos como individuos, cada uno, lo que tengo que hacer. Gracias por los medios que tú has dado: la salud, el dinero, la inteligencia, los estudios, la familia, tantos recursos, Señor. Ahora eso, Señor, lo ponemos a tus pies para que se cumpla tu propósito, Señor. Gracias, buen pastor. Gracias. Gracias. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti.
Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.